Hemos visto It y nos ha dado tanto miedo como nos lo podría dar cualquier otra película de terror. La pregunta es, ¿por qué nos dan miedo las películas de miedo? ¿Por qué It nos llena de terror? Hace algunas semanas pudimos ver la última película de It capítulo 2. Y bueno, como toda otra película, tiene las mecánicas y digamos hasta la receta clásica para producir esa sensación de miedo, de incomodidad, de terror. La situación que me produjo cuando vi la película me hizo de repente acordarme de algo que yo había visto hace algunas décadas, hace algunos años, y me hice una pregunta. Esta fórmula para producir miedo, para hacer que la vivencia de la película sea una experiencia incómoda para el propio espectador, ¿no viene de alguna otra fuente? Y me puse a pensar y recordé algo. Recordé al viejo Aristóteles y su famosa teoría de la tragedia. Aristóteles en la Poética, y tómese esto como una versión reducida y muy condensada del pensamiento del filósofo griego en ese libro, hacía una especie de teoría, o más bien explicaba las mecánicas que tenía la tragedia y cómo el autor de estas obras tendía a producir ciertas sensaciones, ciertos sentimientos para lograr ciertos objetivos en el alma, en el espectador. Así, para Aristóteles, la tragedia constaba de una situación en la cual se producía una peripecia, que es una circunstancia en la cual una situación o un conjunto de situaciones, en cierto modo felices, tornan a convertirse en una sensación o una situación negativa, una situación algo complicada para el protagonista, y a través de la cual, o al final de la cual, se produce lo que en latín se conocía como una agnatio, que podríamos entenderlo como una especie de reconocimiento. Este reconocimiento obraba en el propio espectador de la tragedia, y era una situación en la cual el espectador reconocía los errores y los desaciertos del protagonista, y era como una especie de fábula, o no era una fábula exactamente, sino era como un mecanismo interno, una forma de despertar en el espectador un sentimiento primero de alivio. Qué bueno que no soy yo quien está sufriendo esta sucesión de acontecimientos tan negativos, pero también como un reconocimiento en el sentido de que, bueno, el protagonista ha cumplido con algunas circunstancias que lo han llevado hasta este punto en el cual su vida se ha tornado tan complicada y ha tenido resultados tan inesperados y tan poco deseados. Y se pensaba que justamente la tragedia tenía algo así como una especie de función medio pedagógica. El autor exponía esta situación al espectador, y el espectador tenía que procesar dentro de sí: mira, pues esto le pasó al protagonista porque hizo tal o cual cosa, porque no subvertió el orden natural de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, porque no hizo caso del oráculo, porque se rebeló contra los dioses, porque se rebeló contra su familia.
Todas estas son como especie de moralejas. Entonces se trataba de que esto llegase a surgir naturalmente del espectador de la tragedia y surgiese una especie como de sentimiento, pues mira, eso le ha pasado a esa persona, yo tengo que actuar de determinada manera que esta circunstancia no me pase a mí, y la mejor manera de actuar para que eso no me suceda es no incurrir en estas contravenciones, hacer caso a los oráculos, no ir contra el destino natural de las cosas, aceptar la voluntad de los dioses, no rebelarse contra el orden establecido. Todas estas conductas podrían asegurar de que la persona, el público a quien se dirige la tragedia, pues realizase un análisis y viese que de alguna manera no incurriese en estas conductas. Parece algo como una especie de condicionamiento social. Parecería como una especie de catecismo antiguo. Y pues sí, es cierto, sí, lo era. Porque en una sociedad clásica y en una sociedad muy antigua se trataba de eso, justamente de condicionar a que la gente viviese bajo ciertas reglas, bajo ciertas pautas de conducta. Entonces, ese era un poco, según el entender de Aristóteles, la función de la tragedia, que hubiese un reconocimiento y se produciese una catarsis, que es una especie de justamente de lo que estaba hablando al final de la explicación que acabo de hacer, que es esa situación en la cual uno reconoce la alteridad del personaje, y de esa manera también uno extrae esa medio fábula, medio moraleja que es positiva para la propia vida de la persona. Toda esta parrafada que acabo de explicar, toda esta situación planteada por Aristóteles hace casi 25 siglos, no nos hace pensar en algo más contemporáneo, no nos hace pensar en que nos sucede algo parecido cuando vamos al cine y vemos algún tipo particular de películas, de obra fílmica. ¿No se les hace algo reconocible? A mí sí se me hizo algo reconocible, y de repente me puse a pensar, caramba, pero la sensación de alivio, la sensación de catarsis, el reconocimiento, ¿no obra también cuando modernamente vamos al cine y nos enfrentamos a una película de terror? Es extraño pensar en este tipo de circunstancias, pero esto nos lleva un poco a la conclusión de que no será que las modernas películas de terror están empezando a cumplir la función que en la antigüedad clásica tenían las tragedias. Es raro establecer este paralelismo, pero lo que no es raro es reflexionar que finalmente todos somos seres humanos y que pueden cambiar las circunstancias históricas, sociales y culturales de todos nosotros, pero finalmente nos dan pena las mismas cosas, nos afligen las mismas situaciones. Tenemos un fondo común de humanidad y de ciertos sentimientos compartidos que los tenemos, así seamos chinos, o seamos uruguayos, o seamos rusos, o seamos sudafricanos, o seamos del país del cual fuera. Yo creo que sí. Yo creo que hasta cierto punto las tragedias griegas han visto mutada esa presencia hacia el moderno cine de terror. Ya no se escriben
tantas tragedias, mucho menos tragedias clásicas. Es más, pónganse a pensar ustedes desde ahí, desde el otro lado de la cámara, si es que últimamente han visto en una cartelera o han visto que se publicita en cualquier medio algún libro que sea considerado como una tragedia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que algún producto cultural, sea cual fuera, se esté promocionando como una tragedia? Puede ser que hayan oído hablar de alguna, pero les puedo asegurar que quizás desde hace mucho tiempo, en la lista de bestsellers de cualquier sitio web, de cualquier revista especializada, no hay un apartado de tragedias como los más vendidos. Y por supuesto, puede ser que haya alguno libro o haya llegado alguna película a los premios Oscars o Globos de Oro, pero habría que considerar que no son los más. O sea, es posible que haya alguna tragedia o algún tipo de producción cinematográfica que de cuando en cuando pueda clasificarse como una tragedia, pero no son, como decía, los más de los ejemplos. Lo que sí observamos es que están apareciendo, y desde hace mucho tiempo, películas de horror y películas de miedo que tienen esa mecánica interna. Producen o presentan una peripecia, una situación en la cual una persona pasa de un estado normal a un estado completamente espantoso, un estado de miedo, un estado de terror, un estado muy, muy alterado por las circunstancias. Y cuando el espectador sale de ver estas producciones cinematográficas, también pueden ser libros, se produce esa misma sensación de alivio. Qué bueno que fue a la protagonista a la que le pasó eso y no fue a mí. Qué bueno pues que a quien cogieron a martillazos o a quien acribillaron fue al protagonista, que se lo merecía porque era muy tonto, porque se veía a cada momento de que él era la próxima víctima. Entonces vemos que esa sensación de alivio y finalmente esa sensación de catarsis se está cumpliendo con las modernas películas de miedo. La conclusión que yo saco de todo esto es que finalmente los productos culturales sirven a una determinada demanda, sirven para cumplir una determinada función. No se trata de productos que aparezcan en un determinado momento y se les asigne determinadas características y permanezcan inalterables así hasta el final de los tiempos. Pues en un determinado momento apareció la tragedia clásica, que cumplía estas funciones. Las culturas cambiaron, los tiempos cambiaron, las sociedades cambiaron, pero no cambió el ser humano. Y finalmente, ante esa necesidad humana de buscar el reconocimiento ante una situación espantosa que me pudo haber pasado a mí, pero que afortunadamente no me pasó, surge una nueva manera de interpretar y de dar canal a esa sensación humana, a esa necesidad humana de sentir escalofríos, de sentir miedo, de sentir conmiseración, de sentir un poco de empatía y también de aliviarse porque no fui yo. Y me parece, y esta es la conclusión, que la función que está cumpliendo las películas de miedo en el presente es esa. Es la de ofrecer ese alivio ante una situación en la cual una persona quiere experimentar una situación fuerte, una sensación destructiva,
pero que no sea permanente, que simplemente sea una representación, una ficción. Y como estos ejemplos, pueden haber otros. En todo caso, si ustedes encuentran una semejanza como esta entre un producto que se haya popularizado en el pasado y que ahora esté cumpliendo una función distinta o cuya función distinta se esté cumpliendo a través de otro medio o de otro producto cultural, me gustaría que me lo comentasen. Espero que les haya gustado este vídeo y espero poder siempre continuar conversando con todos ustedes y que sigan asistiendo a este canal. Es todo por hoy. Muchas gracias. Suscríbanse si les ha gustado el contenido. Les comento, como les decía en los vídeos anteriores, que vamos a tener vídeos con más frecuencia sobre este y otros temas. Y pues espero verlos en las próximas ocasiones. Muchas gracias y hasta pronto.